a la a los esquemas de diferentes productos. Entonces sí es importante que lo tengamos en cuenta. Cada una de las estrategias del gobierno pues está asociada a esas dinámicas y pues sin la participación o el eje democrático que nos abran en nuestra constitución política, pues no se juega ese papel importante para que haya una activación efectiva sobre la regulación de las acciones en las políticas públicas, ¿verdad? Por acá nos escribe Diana Zulay Contreras, bienvenida Diana. Ella nos está dando un contexto, es una pregunta que nos permite poner en consideración la falta de interés de las comunidades, como se trata de dar a conocer las políticas públicas, lo cual hace de por sí desconocimiento de la evaluación no sea óptima. Sí, efectivamente, a veces desconocer esas dinámicas no hace más objetivo el proceso. Marisol también nos cuenta acá cuando hay control social en las contrataciones aprobadas y ejecutadas por el Estado, los diferentes sectores a nivel nacional, departamental y municipal. Muy bien, también en ese ejercicio, qué chévere. Bueno, acá en el contexto que venimos hablando, mmm, ¿qué son políticas públicas? Pues muchas de ustedes ya lo decían, son estrategias, acciones que el Estado establece en base a cubrimiento de necesidades que tiene la sociedad sobre salud, educación, ambiente, seguridad. Hoy tenemos que hablar todo el tema ambiental también, sobre todo con la discriminación que sigue siendo un tema muy fuerte. Entonces, cuando los planes, programas y proyectos y las normas asociadas se materializan, con el fin de qué, de generar cambios para mantener un control social de la población o una satisfacción frente pues a la dinámica que viene desarrollando el Estado en ese esquema, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué otro contexto acá pues vamos a visualizar antes de entrar como tal en la temática? Y es que sí, efectivamente, cuando yo estoy hablando de lo que son las políticas públicas, pues yo también tengo que traer en contexto que hay un marco constitucional y legal que está asociado pues a esta dinámica y que nos habla sobre, por ejemplo, las políticas públicas en Colombia están asociadas en nuestra Constitución del 91, también en el artículo 2 que garantiza la efectividad de los derechos y facilita la participación de la ciudadanía, los artículos 40 y 103 que hemos hablado muchísimo sobre la integridad del derecho de participación y formulación en la ejecución de esas políticas, la ley 152 del 94, que es la ley orgánica de plan de desarrollo y que también establece un plan nacional de desarrollo frente a la hoja de ruta de cada gobierno, y la ley 17, que es 57-2015, que es nuestra mejor amiga, que ha regulado la participación ciudadana en las fases políticas. Entonces, esta norma es bien interesante porque nos permite especificar de acuerdo al sector cómo va desarrollándose pues ese contexto y esa ambigüedad. Dentro del ciclo de una política pública hay unos procesos de construcción y ejecución de esa política que pues se llevan a cabo en diferentes fases. Pues no sé si ustedes han tenido la oportunidad de participar en la elaboración de una política o en la construcción de la misma o desde otra perspectiva que seguramente yo desconozco, pero sí sería bueno que tengamos en cuenta que específicamente en ese ámbito pues hay un contexto bien interesante, ¿no? Y asociado. Acá, por ejemplo, cuando estábamos hablando de las políticas públicas, hablamos también de ese marco constitucional que hace referencia, por ejemplo, a todo lo que está en nuestra constitución política, sobre todo en el capítulo 1 que habla de los derechos fundamentales. Entonces, sí es bueno que lo tengamos a colación. Dentro de esas fases o ciclos de las diferentes acciones de las políticas públicas, yo quiero que identifiquemos que hay una fase que me implica reconocer, por ejemplo, diferentes problemáticas y frente a eso hago un diagnóstico de necesidades sociales y ahí ya determino la identificación de una problemática social. Con eso yo ya puedo hacer una segunda fase que es la formulación. Esa formulación de ese proyecto, plan, programa, yo lo hago basado obviamente en la política nacional con equidad de género, porque aquí vamos a asociar ese criterio que es inicial para este diplomado, pero también voy a establecer en esa formulación unas estrategias y unas responsabilidades y recursos para que eso se lleve a cabo de una forma
asertiva frente a la dinámica de la resolución del problema inicial que acabamos de identificar. Ya después de eso, pues se da un tema de adopción mediante pues la política pública, ¿cierto? Nuestro marco normativo, incluirlo al Plan Nacional de Desarrollo y las políticas asociadas, ¿cierto? Desde el contexto nacional, departamental, territorial, municipal y local. Está la implementación como tal de esa política pública, pero yo también tengo que, para implementarla, pues definir cuál es lo que yo quiero hacer. Entonces, en este caso, si vamos a hablar de una política pública para prevenir la violencia sexual, entonces yo para eso desarrollo un cronograma, unas acciones, unas estrategias, un proceso de ejecución, ¿cierto? De esos planes, programas y proyectos, cuál va a ser la inversión, el recurso, si voy a tener alianza institucional, ¿verdad? Y ya en la evaluación y el seguimiento yo mido los resultados, impactos y ajusto acciones frente pues a los indicadores para poder evaluar si efectivamente ese programa de prevención de violencia ha generado unos indicadores positivos y ha reducido esa violencia o ha aumentado de acuerdo, pues, no sé, de pronto las denuncias ciudadanas o de pronto otros contextos para que lo tengamos pues ahí relacionado, ¿de acuerdo? Seguramente pues muchos ya conocen de políticas públicas en este contexto, pero es bueno que lo traigamos a colación. Existen muchos tipos de políticas públicas. Dentro de estos tipos está pues el tema social que abarca todo el tema de la salud, la educación, la vivienda, la inclusión social. En el tema económico pues está el empleo, el desarrollo productivo, el comercio, la innovación, en el tema ambiental, pues todo lo que tiene que ver con el cambio climático, recursos naturales y la biodiversidad. Y hoy en día, si ustedes se dan cuenta, si hablamos de la flexibilidad de la norma, la responsabilidad empresarial, ¿cierto?, que tienen las instituciones frente al eje ambiental. En el tema de derechos humanos, pues esto ha cambiado muchísimo y hay políticas públicas que deben cambiar el contexto en cómo se vienen desarrollando, que es algo que hemos hablado muchísimo sobre igualdad de género, diversidad sexual, paz, seguridad, etcétera, etcétera. Y en el esquema territorial, pues el desarrollo rural, el ordenamiento territorial que tiene que ver con con el POT, ¿cierto? Y los esquemas de descentralización y otros temas asociados. Ya hay unos actores claves que participan pues en la dinámica de estas políticas públicas. Mm, en estos actores claves, pues nosotros vamos a ver acá la interacción, pues obviamente del gobierno nacional, de los, digamos, de los que lideran las instituciones territoriales, los organismos de control que vigilan, ¿cierto? Controlan y procuran la defensa de los derechos humanos frente al asocio de esas políticas públicas, la ciudadanía y sociedad civil y el sector privado y internacional. Entonces acá pues sencillamente pues yo tengo que tener claro pues ese esquema y no se nos puede pues salir de las manos en ese contexto. Entonces sí, sí es bueno que pues lo sigamos trabajando y teniendo pues a colación dentro de lo que venimos desarrollando. No sé si hasta aquí alguien me quiera contar algo sobre lo que venimos desarrollando, si me escuchan bien, si tienen dudas, inquietudes. ¿Me escuchan bien ahí? Por favor, me confirman. Sí, profe. Gracias. Es que yo a veces hablo y hablo y como no les pregunto, me da pena que de pronto esté hablando y no estemos contextualizando el esquema que venimos hablando, ¿cierto? Entonces, bueno, en ese caso, pues hay varios ejemplos en Colombia de políticas públicas. No sé, usted cuál me puede contar que quisiera traer a colación. Me gustaría escucharles. ¿Qué tipos de políticas públicas conocen y les llama la atención en Colombia para que empecemos a asociar las temáticas en referente pues a esos criterios de atención que ustedes tienen?
Sí, te escuchamos, Jacqueline. No, profe, no, yo no. Ujú. Por aquí, ¿quién me levantó la manita? Bueno, por acá Paola está colocando políticas públicas de infancia y adolescencia. Uy, sí, súper chévere trabajarlas. Inclusive hay muchas políticas que tienen que ver con la inserción a la sociedad de adolescentes pues, que tienen focos de violencia muy altos. Hay otras políticas de infancia y adolescencia que tienen que ver con delitos sexuales, con emancipación. Bueno, uy, hay cantidad de situaciones que acá podemos ver. No sé quién más me quiera contar. Bueno, por acá nos diciendo de sus compañeras el tema de políticas públicas para proteger los recursos naturales, y eso es algo, hay muchas políticas en asocio a ese esquema, sobre todo por el tema de que somos un mundo consumista al extremo, y hay unas políticas asociadas sobre el consumo y posconsumo en la sociedad. La política pública de mujer y equidad de género, sí son políticas que han venido cambiando, qué bien, por acá Benórica nos dice políticas públicas sectoriales focalizadas y con resultados rápidos, visibles, subsidios, alimentación, salud básica, familias en acción, jóvenes en acción, Colombia Mayor. Bueno, creo que lo de los subsidios se ha ido cambiando, ¿no? Por lo que hemos escuchado, pues ha cambiado en ese contexto para que lo tengamos claro. No estoy seguro que vaya a cambiar vuestras vidas, pero sí que pienso que si no lo conocíais hasta ahora, va a cambiar la manera en cómo interpretáis el funcionamiento de las políticas públicas, en cómo... Bueno, para seguir con el siguiente contexto, yo creo que analicemos este video que pues eso es de contexto español, pero que de verdad que nos deja una mirada o una perspectiva para que analicemos ahorita en unos minuticos que nos va a ayudar para el apoyo del proceso de formación. Por favor, me confirman si visualizan y escuchan. Gracias. Pues mucho. Hola, en este vídeo vamos a introducir un concepto fundamental para la estimación de impactos en la evaluación de políticas públicas. Un concepto que no estoy seguro que vaya a cambiar vuestras vidas, pero sí que pienso que si no lo conocíais hasta ahora, va a cambiar la manera en cómo interpretáis el funcionamiento de las políticas públicas, en cómo concebís si las políticas funcionan o no funcionan. Pongámonos en la situación que queremos estimar el impacto de una determinada política pública. Nos interesa obtener este conocimiento para decidir, por ejemplo, ampliar el programa o modificarlo o cancelarlo, o si somos un actor en el juego político, para ponernos a favor o en contra. En cualquier caso, queremos actuar teniendo conocimiento de causa. Para ver cómo podemos generar este conocimiento, imaginemos que estamos en un municipio en el que existe un problema de paro juvenil. Hay muchos chicos que ya no estudian y que están sin trabajar. Como esto es un problema evidente, el municipio decide impulsar un nuevo programa. Esto ocurre en el año 2010.
en el que hay 3.400 chicos en esta situación. Al cabo de 2 años de haber iniciado el programa, ya solo quedan 3.100 chicos en esta misma situación, sin empleo, 300 menos que antes. La pregunta es, ¿podemos decir que esta reducción en 300 chicos sin empleo es el impacto del programa? ¿Sí o no? La respuesta, de hecho, es ni sí ni no. De hecho, no lo sabemos y no lo podemos saber. Vamos a ver por qué. Entre 2010 y 2012 ha ocurrido el programa, pero la verdad es que el mundo no se ha parado. Al mismo tiempo, pueden haber ocurrido muchas otras cosas. Por ejemplo, un cambio de ciclo económico. Quizás la economía ha mejorado y parte de esta reducción en el número de chicos sin empleo se debe a esta mejora. O quizás un cambio en la legislación laboral. El Gobierno central ha actuado contra el mismo problema con un cambio regulativo que facilita la contratación de jóvenes. Parte entonces de esta reducción de 300 se puede deber también a ello. O a una reforma del sistema educativo, que ha motivado que jóvenes que habían abandonado el sistema educativo de forma prematura regresen, porque les ofrecen unos nuevos estudios que antes no existían y que les motivan. Parte entonces de esta reducción se puede deber a esto, que estos chicos ya no están apuntados al paro, sino que han vuelto a la escuela. O algo mucho más prosaico. Ha abierto un IKEA en el municipio y ha contratado exactamente a 300 jóvenes, justo los que me faltan a mí. Por tanto, todo el mérito de la reducción del problema no es mío y de mi programa, es de IKEA. En conclusión, la comparación entre antes del programa y después del programa no me dice cuál es el impacto del programa, me dice cuál es el cambio en la magnitud del problema. Y el reto es saber qué parte de este cambio es atribuible causalmente a mi programa o política. Fijémonos ahora en la política de educación preinfantil de un país. El gobierno ha creado una red de escuelas preinfantiles y quiere saber si ha tenido impacto sobre el desarrollo cognitivo de los niños a los 5 años, justo antes de que empiecen la escuela infantil. Resulta que tengo un test validado para medir el desarrollo cognitivo de los niños de esta edad, y los niños que han ido a la escuela preinfantil obtienen, de media, un 64,1% de los puntos del test, y los niños que no han ido a la escuela preinfantil obtienen un 53,9%. Por tanto, una diferencia de 10 puntos porcentuales. La pregunta es la misma que antes. ¿Podemos decir que esta diferencia es el impacto de la escuela preinfantil en el desarrollo cognitivo de los niños? ¿Sí o no? De nuevo, la respuesta es que no lo sabemos. Podría ser, pero no es seguro. ¿Por qué? En este caso, porque los niños de uno y otro grupo pueden ser distintos. Podríamos estar comparando manzanas con peras, algo que ya en la escuela nos decían que no se tiene que hacer. Quizás, por ejemplo, las familias que envían a los niños a la escuela preinfantil tienen mayor nivel educativo y estimulan más a los niños en el hogar. Y por tanto, la diferencia en el resultado del test se debe, al menos en parte, a estos otros estímulos. O quizás tienden a ser niños de hogares en que madre y padre trabajan. Por lo tanto, la renta del hogar es más alta y permite comprar más recursos como cuentos, juguetes y dispositivos electrónicos que estimulan el desarrollo infantil. Por tanto, a la diferencia en el desarrollo cognitivo le llamaremos lo que es, diferencia, y el reto es determinar qué parte de esta diferencia es atribuible a la política de escuela preinfantil. Volvamos ahora al programa de empleo juvenil. Hemos dicho que el impacto no es la diferencia entre el antes y el después en la magnitud del problema. Si hiciéramos esto, incurriríamos en lo que se llama un sesgo por factores externos o historia, es decir, en atribuir al programa lo que en realidad es el efecto de otras cosas que están ocurriendo al mismo tiempo, como un cambio en la regulación, en la normativa laboral o quizás que se ha abierto un centro comercial como IKEA. ¿Qué es pues el impacto? Concentrémonos bien porque aquí viene la parte importante. El impacto es la diferencia entre lo que ha ocurrido en este municipio en 2012 con el programa, a lo que vamos a llamar factual, y lo que hubiera ocurrido en este mismo municipio en 2012 si no se hubiera llevado a cabo el programa. Fijaros que esto es correcto por definición. Entre un mundo en 2012 con programa y otro mundo idéntico también en 2012 pero sin el programa, lo único que puede haber motivado la diferencia en el número de chicos sin empleo es el programa. A este, lo que hubiera ocurrido en ausencia del programa, le llamaremos contrafactual, que es la estrella de este vídeo. A la diferencia entre el contrafactual y el factual es a lo que podemos llamar impacto. Lo mismo ocurre para el caso de la educación preinfantil.
Hemos dicho que no podemos comparar la puntuación en el test de participantes y no participantes porque no son dos grupos de niños iguales. Sería comparar manzanas con peras. Pueden diferir en características que influyan en el desarrollo cognitivo, y hemos puesto como ejemplo los estímulos que reciben en el hogar y los recursos que hay en el hogar como cuentos, dispositivos electrónicos y otros juguetes. Si a la diferencia cruda entre los dos grupos le llamáramos impacto, estaríamos incurriendo en un sesgo de selección, es decir, en atribuir al programa lo que en realidad se debe a diferencias previas entre los dos grupos. Lo que nos interesa es conocer cuál es la puntuación obtenida por los niños que han ido a la escuela preinfantil, el factual, en comparación con la puntuación que hubieran obtenido estos mismos niños si no hubieran ido a la escuela preinfantil, el contrafactual. A esto, a la diferencia entre estas dos cifras, sí le podemos llamar impacto. Llegados a este punto, intuyo caras de extrañeza. Podemos saber cuántos chicos hay sin empleo, por supuesto, o qué puntuación han obtenido los niños que han ido a preescolar. Pero, ¿cómo podemos saber qué habría ocurrido si no existiera el programa o política? ¿Cómo sabemos cómo sería el mundo en ausencia de nuestro programa? Y exacto, ahí está el truco. Nadie dijo que fuera sencillo. El gran reto es justamente llegar a hacer una hipótesis contrafactual, una hipótesis sobre cómo sería el mundo en ausencia de nuestro programa o política. Veremos que hay diversos métodos posibles para hacerlo, pero dejadme que antes de explicarlos, explique la lógica de la hipótesis contrafactual en un solo gráfico. Vamos a imaginar que tenemos un grupo de chicos que están en el último curso de secundaria obligatoria, con un nivel en principio suficiente para aprobar y obtener el certificado, pero que están haciendo un poco el tonto y por tanto también están a riesgo de no graduarse, lo que puede tener un impacto muy negativo en sus vidas. Supongamos que ponemos en práctica una política de refuerzo, por ejemplo, tutorías personalizadas para estos chicos, y al final del curso, 5 aprueban, que están contentos, y 2 no, que son los que se van con la cabeza baja. ¿Qué me dice esto sobre el impacto del programa? A estas alturas deberíais saber la respuesta. Nada. No me dice nada. Porque quizás sin el programa hubieran aprobado exactamente los mismos, 5, con lo que el efecto habría sido nulo. O quizá no hubiera aprobado ninguno y el programa ha sido un gran éxito, un éxito total. Han aprobado 5 que sin el programa no hubieran aprobado. O quizás hubieran aprobado todos y con mis tutorías he conseguido aburrir a 2 hasta el punto de querer dejar el sistema educativo. De hecho, solo sé el factual. 5 aprueban y 2 no. Para saber algo sobre el impacto necesito estimar el contrafactual. ¿Cómo hacerlo? Fundamentalmente en 2 pasos. Primero, tengo que darme cuenta que estos 7 chicos del programa, con nivel para graduarse pero en riesgo de no hacerlo, pertenecen a un conjunto mucho mayor de chicos en esta misma situación. Entre este conjunto puedo seleccionar un grupito que se parezca mucho a mis participantes en aquellas características que tienen influencia sobre la probabilidad de graduarse, nivel educativo de los padres, si son chicos o chicas, qué notas sacaron el año anterior, etc. El segundo paso es seguir estos alumnos que se parecen tanto a los participantes pero que no participan en ningún programa y ver qué les pasa. En este caso, 3 aprueban y 4 no. Fijaros que esto también es un factual. Estos chicos existen y puedo ver qué les ha ocurrido. La hipótesis contrafactual pasa por decir, si estos chicos en negro que han participado en el programa no hubieran participado, les habría pasado lo mismo que a estos otros chicos en gris que se parecen mucho a los de negro y que efectivamente no han participado. En otras palabras, busco el contrafactual en un grupo de comparación. Un conjunto de chicos, de municipios, de hospitales, de policías, de lo que sea, muy parecido a los participantes, pero que no ha tomado parte o no ha estado expuesto a la política o programa. En este caso, el impacto sería de 2 chicos más que se gradúan, que es la diferencia entre factual, 5 sobre 7, y contrafactual, 3 sobre 7. Fijaros, sin embargo, que en este gráfico hay 2 cuestiones críticas. ¿Sabéis ver cuáles? La primera es que he asumido que siempre hay un conjunto más grande de no participantes del cual puedo extraer un grupo de comparación, y esto no siempre es así. Los programas o políticas que afectan a todo el mundo desde el primer momento no permiten construir grupos de comparación. Sería el caso, por ejemplo, del incremento en un impuesto, que afecta a todos y desde el primer momento. Cuando existe esta falta de variabilidad, es un gran problema para la evaluación. La segunda cuestión crítica es que
puede resultar muy difícil encontrar a un grupo de comparación que sea realmente idéntico al de participantes en todas las características relevantes. Eliminar el sesgo de selección es a veces una misión imposible, por lo que las estimaciones de impacto no se libran de la sospecha de sesgo. De hecho, cuán seguros estamos de que los dos grupos son realmente muy parecidos es uno de los grandes determinantes de la robustez de las evaluaciones de impacto. En el siguiente vídeo veremos el método más robusto para hacer una evaluación de impacto, el llamado experimento social. De momento, concluyamos recordando que el impacto no resulta de una comparación entre el antes y el después, o entre participantes y no participantes, sino que resulta de la diferencia entre factual y contrafactual, entre lo que ha ocurrido con el programa y lo que hubiera ocurrido en ausencia del programa. Ya lo habéis visto, cuando evaluamos el impacto no queremos saber si el problema que da origen a una determinada política pública mejora o empeora, si hay más o menos parados, sino si la política pública ha tenido algo que ver. En otras palabras, la evaluación de impacto aspira a hacer una inferencia causal, a atribuir la causa del cambio o de una parte de este cambio a la política pública, a asociar P, el programa, con O, el outcome. Tan simple conceptualmente y, sin embargo, tan complejo en la práctica. El motivo de esta complejidad, de esta dificultad, es que aunque el factual, aunque Y1 es observable y se puede medir con cierta facilidad, Y0, el contrafactual, lo que hubiera pasado no es observable, porque las mismas personas no pueden haber participado y no participado en un programa o política al mismo tiempo. Por tanto, la solución pasa por formular una hipótesis contrafactual, es decir, en imaginar, en pensar cómo sería el mundo en ausencia de nuestro programa o política pública. Y esta estrategia suele pasar por la identificación de un grupo de comparación. Permítame, les sigo compartiendo la presentación. Miren, definitivamente este video pues es un poquito larguito, pero efectivamente nos da una mirada bien interesante. A mí me gustó mucho cómo él lo explica, además de que lo hace en contexto totalmente general, o sea, no está hablando que sea español, está hablando de un contexto totalmente general y que nos permite pues establecer cómo se miden las políticas o por qué existen en ese contexto. Por acá Jacqueline nos pone programas para promover la movilidad sostenible, como la política de bicicleta en Bogotá. Sí, en Bogotá y Medellín han implementado esto, muy, muy divertido, muy bueno. Políticas de inclusión social para grupos vulnerables, como el tema de la política para migrantes, eso es nuevo. Sí, acciones para proteger el medio ambiente, como la política de acción climática en la misma ciudad. Sí, hoy en día hay muchos esquemas, pero hablemos, por ejemplo, políticas que tienen que ver con el enfoque de género. ¿Qué tendría que cambiar acá? Muchísimo, ¿cierto? Entonces, dentro de esta dinámica, recordemos que nuestra constitución política, cuando fue reformada, pues abrió muchísimos esquemas de participación a través de muchas metodologías o mecanismos. Ante esos mecanismos de participación que hemos trabajado en anteriores sesiones de formación, podemos resaltar que se han promulgado las políticas públicas en relación cuando nosotros participamos en cabildos abiertos, consultas populares, audiencias públicas. ¿Cómo hacemos esa participación? Pues a través de nuestras veedurías ciudadanas, ya sea desde el control social independiente o a través de una organización social totalmente civil, totalmente constituida. ¿Y cómo incidimos? Acuérdense en la formación que tuvimos de presupuestos participativos, y es que nosotros tenemos que participar en toda en ese contexto de cómo se arman las políticas públicas para que efectivamente yo sí pueda tener al alcance pues esas dinámicas de contextualización, de responsabilidad objetiva frente a las dinámicas o acciones que ejerce el Estado. Recordemos el 5% de la toma de decisiones que tiene que tener el Estado en esos presupuestos participativos y que obliga a la administración pública a que tengan en cuenta dentro de los planes de desarrollo de las políticas públicas, más si son políticas públicas sensibles como el tema del ambiente y la niñez, el género y la paz, pues incluir sobre la incidencia de la población o la participación ciudadana, ¿verdad? Entonces aquí es muy chévere porque ya hemos retomado todo lo que hemos venido desarrollando.
Cuando estamos hablando de evaluación participativa de políticas, la evaluación participativa de políticas tiene un enfoque de género bien interesante, es un proceso de análisis y valoración de programas, planes o políticas públicas en las que pues muchos colectivos participan activamente para que en la etapa de evaluación se garantice que esa política es eficiente y efectiva a través de pues un análisis equivalente, revisando indicadores que tienen que ver con si se está cumpliendo esquemas como la igualdad, digamos que el tipo de población que está siendo beneficiada en ese contexto. Bueno, muchísimos esquemas. ¿Cómo conceptualizo yo la evaluación participativa de políticas? Miren, es una metodología, es una herramienta que el Estado trae para que nosotros a través de la incorporación de perspectivas de género logremos identificar, por ejemplo, focos de desigualdad, tratar de reducir las brechas, tener un efecto bien positivo sobre, por ejemplo, las políticas asociadas a hombres, mujeres o dirigidas a diversidades de sexo genéricas, para promover la participación activa de la ciudadanía, especialmente de los grupos históricamente excluidos, como pues las mujeres rurales, comunidades étnicas, población LGTBIQ+, el contexto de discapacidad, y esto pues obviamente va a permitir que se transforme la sociedad en la relación Estado-ciudadano, en los esquemas de poder, en las esferas de poder, y por qué no tener un fortalecimiento en los aprendizajes colectivos. Entonces, allí sí es importante que resaltemos varios principios para la evaluación participativa de políticas. Primero, el enfoque de derechos. Segundo, la interseccionalidad, que era algo que también nos hablaban en el primer video. Tercero, la transparencia y la rendición de cuentas, que hace parte de nuestros procesos, y el empoderamiento. Miren, acá es importante relacionar que cuando se reconoce a las mujeres y las diversidades, pues yo reconozco que independientemente, como lo hablamos en una sesión, que yo sea amarillo, azul, rojo, discapacitado, bueno, lo que sea, pues se tenga en cuenta que tengo que tener una motivación especial para que ese enfoque de derechos se lleve a cabo. No, es que el enfoque de derechos es para todas las personas porque todos somos sujetos de derechos, ¿cierto? ¿Qué documento nos dice que somos personas jurídicas? ¿Sí? En el contexto de sujeción de derechos, pues nuestra cédula, desde el momento que nacimos, el certificado de nacido vivo, nuestro certificado de registro civil, nuestra tarjeta de identidad, nuestra cédula, lo que sea, eso nos está dando efectivamente la decisión en el Estado de que tiene una competencia de proteger mis derechos en el enfoque del territorio, de los límites territoriales como actores sujetos de derechos en Colombia. En el tema de la interseccionalidad, pues acá se analiza el ámbito de género, la etnia, la clase, la edad, es decir, acá hay un tipo de caracterización que me permite focalizar mejor las políticas públicas, pero que, un ejemplo, en el tema de rendición de cuentas, la información debería ser un poco más abierta y tener esos contextos también obligados dentro de esa rendición de cuentas. Yo no he escuchado hasta la fecha rendición de cuentas que diga, por ejemplo, esta alcaldía está haciendo tanto esto por una población que tiene que ver con orientación sexual, ¿cierto? O políticas públicas sobre discapacidad en tortas, tabulado, que se vea el porcentaje de beneficio, cómo se han venido beneficiarios. Por ejemplo, en la alcaldía se construyó la ruta de acceso a población en condición de discapacidad, ¿cierto? Se tiene el braille, bueno, tantas cosas que acá pues a veces no vemos. Entonces, en el empoderamiento, pues quien fortalece digamos, este principio clave, pues es la participación, pues al que valga la redundancia, ¿no? Al participar, pues solicita cambios y pues se llevan a cabo. Etapas de un proceso de evaluación de políticas públicas. Primero, preparar un diagnóstico participativo. Entonces, nosotros como veedores independientes a través de organizaciones civiles, organizaciones establecidas, identifico pues ciertas situaciones, ¿cierto? Identifico y defino, por ejemplo, qué voy a evaluar, qué voy a medir. Para eso pues yo tengo que establecer, por ejemplo, una política pública, que voy a medir, por ejemplo, una política pública asociada a las madres comunitarias, que tienen pues varios niños menores de edad y que pues no tienen la capacidad económica para sacar adelante sus hijos. Entonces, en este caso hay políticas que están relacionadas con ese esquema
Entonces yo tengo que mirar el impacto de autonomía económica que le he generado a las mujeres dentro de los indicadores de esa política pública. Ese puede ser un ejemplo. Segundo, etapa de diseño de indicadores sensibles al género. Acá acuérdese que hablábamos ayer del esquema cuantitativo y cualitativo. Yo en el cuantitativo pues establezco tasas de participación laboral femenina, brechas salariales, acceso a la salud reproductiva, lo que hablábamos ayer, antier, perdón, el tema cualitativo, percepción sobre igualdad, testimonio de mujeres sobre acceso a servicios. Otra etapa de proceso es la recolección de información. Entonces, como líder de ese seguimiento de esas políticas públicas, pues yo tengo que recolectar una información a través de diferentes esquemas, por ejemplo, entrevistas a la población o encuestas, diferentes metodologías de investigación que voy a aplicar acá para que efectivamente se exprese la inconformidad, garantía o beneficio de esas políticas públicas en la sociedad. Cuarto, análisis con enfoque de género. Pues obviamente acá yo diferencio pues las barreras estructurales y obviamente establezco si efectivamente sí se está llevando a cabo un beneficio sobre la competencia de esta población. Quinto, la devolución de resultados y co-creación de recomendaciones, simplemente como cuando se está haciendo una auditoría, ¿no? Entonces nosotros como organización civil o auditor o veedor independiente, pues yo establezco unos hallazgos que en este caso simplemente mirar que no está bien, hago la confrontación con la institución o solicito la información debida de que se está llevando a cabo para que se establezca ese requisito de las recomendaciones frente a lo que no se está llevando a cabo en la política pública, ¿sí? Está el diseño de propuestas de mejora de conjunto de la comunidad. Aquí hay varios ámbitos que cuando yo estoy haciendo el seguimiento, pues yo puedo establecer, ¿no? Por ejemplo, que la administración me cuente en relación a ese plan, programa, política, qué acciones de mejora se establecieron a mediano, corto, largo plazo frente a las diferentes situaciones que se establecieron en el informe preliminar, en donde pues hay unos hallazgos que están mostrando que la política no es eficiente, no es efectiva frente pues a ese esquema. Ejemplos de políticas públicas en Colombia, ¿cierto? Por ejemplo, en nuestro Plan Nacional de Desarrollo actual, que su objetivo principal es primero reducir la pobreza, la transición energética y la equidad territorial. Entonces, frente a ese ejercicio, pues sí podemos venir hablando varias cositas, que está, por ejemplo, en el tema de la pobreza, pues ¿cómo lucha ahí el presidente en ese esquema? Pues fomentando la empresa, fomentando la adquisición de trabajo, la competencia laboral, el sesgo social, la seguridad energética pues hace parte también del cuidado ambiental y eso ya tiene unas políticas establecidas y la equidad territorial sí se ha visto permeabilizada negativamente porque tenemos mucha migración, pero también población flotante, fluctuante, que cambia las dinámicas de las políticas territoriales. Por ejemplo, si hablamos de Soacha pues tiene un presupuesto grandísimo, pero uno se da cuenta que ese presupuesto a veces no alcanza para la complejidad del contexto social que hay en ese municipio como tal, porque se ha crecido por el tema del desplazamiento forzado frente a este esquema de equidad territorial. Está la equidad nacional de equidad de género, que busca garantizar pues los derechos de nosotras las mujeres y cerrar brechas en ese contexto, la política de paz total. Recordemos que nuestra constitución política dice que el Estado debe garantizar la convivencia sana, un Estado totalmente en paz frente a esas dinámicas y mitigar pues la adaptación frente a crisis climáticas que hace parte de la seguridad nacional. Y obviamente las políticas asociadas a lo que decían ahorita hace unos minutos una de ustedes, en el tema de las políticas asociadas frente a la población joven, a las juventudes, frente a cómo se le está dando la participación en diferentes esquemas, inclusive la población joven puede establecer veedurías frente a la formación, el empleo, la inserción al esquema económico o desarrollo de su economía local. Otro tipo de ejemplos de políticas en Colombia, pues está, digamos, establecido en la ley 1257-2008, que nos habla sobre la violencia contra la mujer y acá pues efectivamente la participación de organización de mujeres pues hace la diferencia.
y ha hecho pues eficiente que se logren pues cambios estructurales a esas dinámicas normativas. Los planes de desarrollo territorial, cuando pues como ciudadanos hacemos mesas de género o a través, ustedes saben que en Cundinamarca tenemos 116 municipios, ¿cierto? Y cada municipio dentro de las políticas públicas tiene que tener la mesa de mujer y género, ¿sí? Aparte de eso, pues asociarse a los consejos consultivos a nivel Cundinamarca para que se puedan garantizar pues dinámicas o acciones y estrategias frente a esos presupuestos que van a garantizar que efectivamente se tenga el cubrimiento de necesidades de este tipo de población y que sean sensibles pues obviamente al género, que es una dinámica nueva y flexible dentro de la normatividad pública. Y los programas de economía del cuidado que tiene que ver con la identificación de esa corresponsabilidad. Por ejemplo, una política que tiene que ver con esto nueva es, por ejemplo, las madres cuidadoras que no pueden ir a trabajar porque pues tienen que cuidar 100% pues a su familiar, hijo en condición pues de extrema, que tienen niveles de pobreza o que no tienen auspicio social. Bueno, hay muchas situaciones como el tema de la discapacidad que aquí podríamos venir hablando. Beneficio pues de hacer seguimiento pues a las políticas públicas, miren, beneficios bien interesantes es que yo puedo legitimizar las políticas públicas cuando se ha establecido que ¿verdad? Está generando un componente positivo. ¿Cómo baja? Si yo logro identificar que se han disminuido las brechas de las desigualdades en Colombia, pues también estoy generando un beneficio para la sociedad. ¿Sí? Otro beneficio es cuando se fortalece el control social y la democracia participativa. Este tipo de formación es una brecha que disminuye, pues yo le hablo así, en analfabetismo frente al control social, ¿cierto? Entonces, acá pues se generan una exigibilidad de derechos bien interesantes que garantizan los mismos y eso hace parte de sus beneficios, retos que tiene la administración, el acceso a la información todavía que las organizaciones civiles luchan, el tema de los sesgos culturales, por ejemplo, que limitan el tema de la voz de la mujer y los esquemas de género, la escasez de datos desagregados y la falta de voluntad política para implementar recomendaciones, es decir, flexibilizar las normas, las políticas públicas frente a esos contextos o dinámicas reales que están viviendo la población colombiana. Entonces, sí es bueno que lo tengamos presente. Hasta acá, pues yo les quiero dar, antes de continuar con el estudio de caso, un espacio para que ustedes me cuenten, frente a lo que he venido hablando, si tienen alguna duda, inquietud. Eh, ¿Me escuchan ahí? Sí, No, profe, pues usted habla, nos muestra y vemos que, pues que es muy amplio, todo lo de políticas públicas es amplio, muy, muy amplio. Eh, pues comprender, para comprender ese estudio y esa valoración, pues tenemos que decir que algunas de las políticas públicas se enfocan en el desarrollo económico, como por ejemplo la política de la ciencia, de la tecnología y de la innovación, que que en todas se puede medir cualitativa y cuantitativamente, ¿sí? Pero que yo no sé, yo siento que hay como unas cosas que son más, eh, que los números pueden expresar mejor y hay otras que definitivamente, como en el video, lo cualitativo es complejo de analizar. Por ejemplo, algo que se puede medir con números de pronto más acertadamente sería la política de la regulación de sectores como todo lo de precios y aranceles. Pero en contrarrestando esto estaría la política de bienestar de la población, en donde se estudia todo lo de educación, todo lo que él nos está explicando de cómo medir el impacto, de qué es el impacto, de si se puede medir,
como la incidencia, las percepciones, como lo subjetivo, lo que tiene que ver más con el desarrollo humano, pienso yo que es más difícil de medir. Y por eso esa debilidad de la valoración en cuanto digamos, el impacto de políticas públicas que tengan que ver con procesos de inclusión, su incidencia, en números sí, cuántas personas con tales diagnósticos han sido beneficiadas, pero cómo se sienten o el nivel de satisfacción de las personas, pues mucho más complejo. Decir que estadísticamente hay programas que ayudan mucho. Yo pues he tenido la oportunidad de ver cómo trabajan en el SPS y hay sacan variables, matrices, hipótesis, todo lo que él nos estaba contando ahí, porque el desarrollo humano pues es más difícil y todo el sector de la educación que nos estaba explicando pues es más complejo por la variedad, por la gama, por el espectro de posibilidades que se pueden manejar, la incidencia de lo económico, de lo social, de lo familiar y todas las dinámicas que pueden afectar el desarrollo de un resultado. Entonces, pues yo creo que lo importante aquí es tener como la posibilidad de la mirada abierta, de que todo se puede evaluar, pero pues que hay unas situaciones que son mucho más complejas que ni siquiera con la gente más cualificada a nivel de valoración de políticas, y encuentra uno bastantes deficiencias. De impacto y cosas que sean como la subjetividad más difícil de medir. Que siempre va a haber dónde está la debilidad y en esa debilidad la oportunidad también para proponer, para mejorar, para ajustar, para implementar. Eso era lo que quería decir. Gracias, profe. Muy bien, gracias, Jacqueline. No, pues mejor no lo puedo decir. Efectivamente es así. Hoy en día, pues evaluar las políticas, pues tiene muchos instrumentos y hay actores claves que pueden participar en ese esquema. Sin embargo, sí es bueno que pues que lo tengamos en la correlación de lo que venimos hablando. Sí, efectivamente hay cosas pues que es muy triste pues pues acotar frente a ese contexto, pero pues como lo decía Jacqueline, efectivamente hay cosas que por la misma flexibilidad de la norma ha venido cambiando. También es bueno pues contextualizar que así como han ido cambiando, pues tiene unas dinámicas nuevas que han permitido que se lleve a cabo por el tema de las tecnologías de la información. Yo siempre lo hablo desde ese enfoque porque pues miren, uno tiene que ser consciente que la dinámica social pues ha cambiado en ese concepto y es interesante. Es interesante porque ha permitido pues que efectivamente se lleve a cabo eh, em, pues un enfoque más transversal frente a las dinámicas de esas políticas y de cómo nosotros podemos ir haciendo pues el seguimiento a las mismas desde un ámbito más personalizado y más esquematizado. Entonces sí es importante. Miren, este tema es muy largo, demasiado largo y complejo, por eso yo dije, uy, esos videos están como largos, pero lo explicaba muy bien. A mí me gustó mucho ese video del español porque él nos da una perspectiva frente a lo que nosotros tenemos que analizar. Mire, dentro de lo que estamos viendo ya el marco normativo que sustentan los esquemas de evaluación de las políticas públicas en Colombia, recordemos que pues nuestra constitución política pues nos está hablando de esa diversidad de leyes que establecen el derecho a participar y a evaluar esos procesos, por ejemplo, en el reconocer la soberanía popular como mecanismo de participación, el deber del Estado en facilitar ese control ciudadano, es que la norma está ahí para nosotros. Sí, claro, ya, igual si ustedes se dan cuenta, ya el ingeniero está subiéndoles, ayer ya quedamos al día con él para que les subiera ya todos los videos, las presentaciones que yo siempre les muestro acá, que les presento, valga la redundancia, él se las comparte, pero sí, déjame acá, abro el historial
para, para compartirles el video de ahorita que él nos hablaba sobre la democracia y las decisiones públicas. Acá se los estoy poniendo aquí en el chat. ¿Listo? Ahí ya les quedó el enlace para que lo puedan ver. Listo. Dentro de ese contexto normativo, el tema de las veedurías ciudadanas que permiten hacer seguimiento y evaluación a las políticas y programas y proyectos, estas dos leyes que es el pilar de nuestro proceso de formación, que la ley 850 de 2003 y la ley 1757 de 2015, pues fortalece pues todo ese proceso de participación ciudadana y nos ordena evaluar esa eficiencia en los mecanismos de participación. La ley de plan de desarrollo, la ley 24 que hemos hablado sobre esos instrumentos de control social y evaluación de participación de las políticas, no se nos puede quedar atrás. Hay un enfoque en los esquemas de evaluación de las políticas públicas y es que en los esquemas de participación hay unos criterios cuantitativos y cualitativos, por ejemplo, como el tema de la cobertura, representatividad, calidad del proceso, incidencia real, sostenibilidad. Entonces, un ejemplo de cobertura, ¿sí? Entonces, quienes participaron, la diversidad étnica, mire, eso hace parte de los informes para poder evaluar. Es el porcentaje de mujeres, comunidades indígenas, entonces yo empiezo a tabular o tener una base de datos de información que me permite evaluar sobre un indicador en específico. La calidad del proceso, acceso a la información, hay formación ciudadana, hay diálogo abierto o apreciativo en la participación de esa evaluación de esa política, cuánto es el número de capacitaciones o documentos informativos entregados, y yo ya puedo a empezar a cualificar. Sobre el criterio de incidencia real, pues la ciudadanía estableció propuestas, fueron incluidas en la política pública en la que yo estoy haciendo participación, cuál es el porcentaje de la propuesta comunitaria y cuál es el porcentaje de adaptación del plan final de esa política por parte del Estado. Bueno, hay mucho que hablar aquí. Dentro pues de esos instrumentos y mecanismos de evaluación en Colombia, pues hay muchas herramientas. En este caso, pues están las mesas de seguimiento y comités de participación que revisan avances, y ahí es donde usted tiene pues el liderazgo. Ahí están los informes de la veeduría ciudadanas que hablan con las recomendaciones dadas frente a esos planes de acción. Están las audiencias públicas para representar el resultado, recibir retroalimentación. Están las encuestas, las entrevistas y los grupos focales para medir la percepción y satisfacción de la sociedad frente a esos instrumentos para el seguimiento, y obviamente los indicadores de gestión, que son los que incluyen en los planes de desarrollo y presupuesto participativo, pues el foco o la mirada de seguimiento que tenemos que tener clara ahí. Por acá nos escribe, bueno, ya. No sé si hasta aquí alguien quiera contarnos algo. Profe, a nivel de, bueno, todo lo hemos hecho a nivel de entidades públicas, pero ahora con todas las ISO, todo lo que tiene que ver con calidad, las entidades, las empresas privadas que quieran que quieran poder licitar o que quieran ganar contratación con ofertas del Estado, pues también tienen unos requisitos, unos parámetros, unos lineamientos que deben implementar, que deben tener en cuenta. eh, y de acuerdo a también sus resultados internos, medir la incidencia o el impacto, según el video, de sus productos. Quisiera contar, por ejemplo, que Coca-Cola estuvo le ganaron unos procesos por situaciones de hábitos saludables, por bebidas que estaban causando como daño a, a la humanidad, y ellos les instauraron unas multas y tenían que, aparte de lo económico, tenían que capacitar a las personas, capacitar o tener un impacto reparador, y ellos generaron unas estrategias de
de educación, estrategias educativas. Entonces, eh, eh, hay unos tips, hay unas píldoras de hábitos saludables que ellos han puesto en circulación desde junio de este año, pues no de gratis ni de conciencia, sino porque los han caucionado a nivel mundial y en Colombia allá empezaron a circular esos tipos de tips educativos. Voy a compartir en el chat uno de los enlaces que es hasta bonito verlo, y que es producido pues por Coca-Cola sobre hábitos saludables y pues la gente que no sabe dice, ay, qué paradójico, Coca-Cola hablando de hábitos saludables. Entonces, eso para decir que las entidades privadas que quieran pues, tener algún tipo de contratación con el Estado, también tienen que ceñirse a las evaluaciones cualitativas, cuantitativas y que el proceso requiera. Eso, gracias. Sí, muy, muy prudente. Miren, la ley 20, no me acuerdo cuál es el número, pero permítanme, aquí se la confirmo, la ley de emprendimiento, que salió en la pandemia, pues cambió la ley 2069 de 2020 y 2234 de 2022, ¿cierto? Bueno, acá se las pongo en el chat antes de que pues, no lo relacione. La ley de emprendimiento en Colombia, pues trae nos resalta, por ejemplo, en el tema de que tú decías, las instituciones públicas y privadas pues tienen que ir avante frente a las necesidades de las políticas públicas. Y dentro de las políticas públicas, cambios que han venido, por ejemplo, en el esquema contractual, es exactamente el tema de responsabilidad ambiental de las empresas, responsabilidad frente al bienestar social, responsabilidad sobre los derechos fundamentales de las personas, y la inclusión y no violación de esos derechos. Por ejemplo, en el caso de los celadores o los guardas de seguridad, perdón, bueno, no sé cuál es el contexto que se usa ahora frente a ese léxico, me disculpo, pero hace claridad esta norma de que para fomentar la asignación de ese trabajo a largo plazo y que es la población que pues que viene desempeñando esto y que ya tiene una edad avanzada y que ya está pronta a pensionarse, pues tenga unos beneficios laborales que efectivamente protejan esos derechos de esta población. Protege, por ejemplo, empresas y da puntos adicionales constituidas por mujeres, cabeza de familia, o que han sido violentadas sexual, física, territorialmente, las de el tema de discapacidad, los números de trabajadores en condición de discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mire la importancia acá frente a lo que venimos hablando, ¿no? Y es que aquí, pues ya podemos ir mirando, pues, algunos temas pues, que nos hablan frente a esa dinámica. No sé aquí quién más quiera participar antes de continuar con el caso de estudio. Bueno, entonces acá, importantísimo en el tema de los actores claves y el enfoque transversal de lo que venimos desarrollando. ¿Quiénes participan en el seguimiento y evaluación de las políticas públicas? Pues todos nosotros como sociedad organizada, a través de veedurías, juntas de acción comunal y organizaciones civiles legalmente constituidas, entidades públicas, a través de los ministerios, alcaldías, gobernaciones, Departamento Nacional y de Planeación, órganos de control y la Academia de la Sociedad Civil como tal. Desde
un enfoque transversal, porque acá tenemos que, como está el diplomado subdirigido, todo el tema de enfoque de género, enfoque diferencial y la transparencia y el esquema anticorrupción. Entonces, miren que acá sí se está teniendo en cuenta varias necesidades para que se visibilicen frente pues a ese componente y obviamente pues tengamos más claridad frente a lo que se quiere mostrar y desarrollar. Desde el ejercicio o ámbito de aplicación, es importante que nosotros empecemos a reconocer, por ejemplo, que en la elaboración de un plan de un municipio, es un ejemplo, ¿no? Se evalúa el número de asambleas, se evalúa, por ejemplo, el número de asambleas comunitarias realizadas y su nivel de representatividad, pero también se analiza cuántas de las propuestas de los habitantes quedaron incluidas en el plan de acción final, qué otra situación se puede analizar en ese plan de desarrollo municipal o evaluar la satisfacción de la ciudadanía frente al proceso. Entonces, hay muchas situaciones que a veces no tenemos en cuenta dentro de los ejemplos prácticos sobre la evaluación de políticas públicas, entonces sí es bueno que lo traigamos a contexto. Sin embargo, pues ustedes pues son pues los que pues son más duras en ese proceso, entonces es bueno que pues que lo tengamos también a colación frente a a los diferentes instrumentos que trae pues esta dinámica que sustenta el seguimiento, la evaluación pues a las políticas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá ya pues como para finalizar, les voy a mostrar el estudio de caso para que lo contextualicemos. Bueno, ese es el que estaba diciendo. Bueno, dentro del estudio de caso, ya vamos a terminar aquí, pues estamos asociando algo bien interesante que tiene que ver con la dinámica, y es que, un ejemplo, en el departamento del Caribe colombiano, la gobernación implementó un programa de empleabilidad juvenil, una veeduría ciudadana con apoyo de universidades locales, intentó evaluar los resultados de esta política pública. Dentro de ese esquema se encontró con trabas institucionales por falta de acceso a la información, hubo ausencia de indicadores claros, hay muy baja receptividad de los funcionarios, o sea, no quisieron prestar, digamos que la información en debida forma y oportunidad. Entonces aquí se generan unos interrogantes en una situación así. ¿Qué normas creen que o respaldan a esta veeduría en su labor evaluadora? ¿Qué barreras entregaron y por qué enfrentaron, perdón, y por qué? ¿Por cómo se podría superar esas barreras? ¿Qué mecanismos institucionales deben garantizar la evaluación participativa? Entonces la idea es que aquí, pues de lo que hemos hablado, lo que usted pues opine, piense, pues resalte la importancia de la transparencia y la participación ciudadana en la evaluación de esas políticas. Entonces les doy la palabra a ustedes para descansar mi voz y escucharles ese punto de vista final frente a esta dinámica. ¿Quién nos quiere contar? ¿Quién se anima? Me gustaría escucharlas. Como resultado de lo que hemos venido trabajando.
nadie nos quiere contar sobre este esquema que queremos desarrollando tan interesante. Bueno, recordemos que hay muchas barreras acá, sobre todo en el tema de la violación de esos derechos fundamentales que tenemos desde la norma. Miren, importantísimo que le demos la importancia a la evaluación participativa, porque esta nos permite garantizar la transparencia y la legitimidad de procesos en el Estado. Además, hay muchas normas que respaldan este derecho. Hay retos actuales, como por ejemplo el acceso, todavía el acceso a la información, capacidades técnicas, resistencia institucional, que es lo que está asociado a este caso, necesidades de fortalecer la cultura de evaluación en Colombia y obviamente proponer acciones concretas para mejorar la evaluación participativa de políticas públicas en nuestra región, en nuestro municipio, en nuestro territorio, a nivel nacional, ¿cierto? Entonces, ahí hay muchas normas que pues yo puedo asociar y que a veces pues no las hemos podido contextualizar porque simplemente pues no conocemos cómo evaluar y cómo hacer ese debate interactivo, esa interrelación. Recordemos que las políticas o programas deben ser evaluados participativamente. Hay muchos métodos de evaluación que proponen diferentes herramientas o instrumentos para ello. Acá la idea es que conectemos obviamente estas ideas con la ley 1757 de 2015 y los derechos recientes que promueven la evaluación de la ciudadanía frente a todo el contexto que hemos tratado. Mire, temas importantes en esta sesión de formación: la evaluación participativa como herramienta para legitimizar políticas públicas, retos, falta de metodologías claras y desconocimiento ciudadano. Avances, que podemos hablar sobre avances, hay mucha incorporación ciudadana en evaluaciones de programas sociales, por ejemplo, en el tema de familias en acción hay que analizar muy bien cómo estuvo la competencia de esa política, jóvenes en acción, etcétera, etcétera, y finalmente la importancia del enfoque diferencial y de género en los esquemas de evaluación. Casos actuales sobre eso: evaluación ciudadana a los programas de alimentación escolar, a los PAE, veedurías ciudadanas evaluando planes de desarrollo municipal. Mm, por ejemplo, en el tema de los impuestos, pasa con las políticas públicas frente a los impuestos, ¿cierto? ¿Cómo es la dinámica en relación al presupuesto a nivel nacional, el sistema general de participaciones, etcétera, etcétera? Y ya para concluir, reconocer que hay un marco legal colombiano que me permite hacer un seguimiento y una evaluación participativa, que hemos podido identificar retos y oportunidades en la evaluación ciudadana, que efectivamente hayan un análisis de un caso realista con obstáculos y aprendizajes, que es el que acabamos de asociar. Entonces, miren, la dinámica es bien interesante y qué chévere cuando nosotros podemos asociarla porque pues efectivamente pues llevamos a cabo pues este contexto que venimos desarrollando, ¿no? Acá yo también puedo hacer una propuesta a la población académica frente a la dinámica social, frente a cómo mejoramos la contextualización de la política con el contexto de la población, es decir, cómo hacemos partícipes, por ejemplo, a la juventud, a las madres cabeza de familia, cómo hacemos más partícipes sobre la evaluación de políticas a los niños, niños y niñas de nuestro país, ¿no? Porque ese es un contexto nuevo que tenemos acá en la realidad. Cómo a través de la evaluación participativa hay un enfoque de género que se debe analizar y medir resultados que nos van a permitir transformar relaciones entre el Estado y la ciudadanía para visibilizar esas desigualdades y obviamente visualizar, promover la inclusión, la equidad y la efectividad en esas políticas. Y finalmente, pues en nuestro país, evaluar la participación en las políticas significa resultados, incidencia, calidad del diálogo, representatividad. Además, aquí yo garantizo que cada uno de nosotros realmente influya en las decisiones y que el Estado tenga en cuenta o la incorporación de esas decisiones de la ciudadanía frente a las propuestas y políticas públicas y que nos las muestren en el asocio de las rendiciones de cuentas. Entonces, bueno, ya son las 8:09 de la noche. Quiero darles las gracias a todas por participar. Sin embargo, si alguien quiere pues decir algo como ya última conclusión, las escucho.
No se escucha, profe. Bueno, que agradecerles por su participación y liderazgo, invitarles a que sigan participando estos procesos y lideren en los esquemas democráticos desde su esquema personal y profesional. Y nada, deseándoles un fin de semana muy bendecido. Cualquier inquietud, duda o situación que necesite, con mucho gusto estamos acá al servicio de ustedes. Les deseo lo mejor y bendiciones para todos y todas. Gracias, profe. Gracias, compañeras. Feliz Día del Amor y la Amistad. Ay, sí, gracias a todas. Felicitaciones. Bendiciones para todas.